Sí. Que se pase la diputada Lorena para acá. Muchísimas gracias, María Navarro. Ahora le damos la palabra a Alfredo Loaesa, director del Centro de Capacitación Cinematográfica, por favor. Muchas gracias. Yo soy Alfredo Loaesa, director del CCC, la Escuela de Cine coordinada por la Secretaría de Cultura, dicho de otra manera, la Escuela de Cine de México, por la que tendríamos que aprovechar esa posición para incorporar todas estas ideas, estrategias y políticas que se aterricen para aprovechar precisamente esta escuela como un laboratorio de dinámicas virtuosas que podamos utilizar como punto de partida para resolver diversas situaciones que pueden potenciar a la creación y difusión del cine mexicano. Les quiero compartir rápidamente unos puntos sobre que el CCC adopta como visión y que recomendamos en esta audiencia tomen lo que sea útil para la incorporación a modificaciones de la Ley Federal de Cinematografía u otras acciones que resulten. La primera es, que es con la que nosotros realizamos todas nuestras estrategias, es la promoción del artista cinematográfico profesional como humanista. Nos queda claro que la industria del cine es poderosa y tiene un alcance que se va diversificando. Experiencias previas que he podido tener en la operación de mecanismos para apoyar la producción lo demuestran. Sin embargo, si se deja de lado la visión del artista cinematográfico como parte de las humanidades, entonces hay un criterio fundamental que no está siendo considerado en la atención de nuestros problemas. Ese es nuestro primer punto y en ese sentido creemos en la educación como un eje transformador, es decir, uno donde de manera muy concreta pueden establecer estrategias y echarlas a andar, no solamente un eje de diplomacia o de política que tiene una parte importante, pero es un ambiente que la educación permite. Les decía yo hace un momento, implementar dinámicas virtuosas. Las múltiples características del cine mexicano o internacional y los múltiples intereses que lo llevan, a veces dificulta homologar políticas. Sin embargo, aprovechando que la sociedad mexicana tiene al cine mexicano como de los elementos que ve bien pues la creación de cine mexicano, la promoción de cine mexicano, en general hay una encuesta, les puedo compartir la fuente más adelante del Financiero, que la percepción sobre los cineastas mexicanos en general es positiva. Obviamente tiene que ver con estos cúmulos de premios y demás. De ahí la idea de crear estas dinámicas virtuosas. Nuestra escuela pues promueve la formación cinematográfica de alta especialidad, así que pensamos que debe seguir existiendo eso como política y la ley debería reflejar ese rigor. Pasando a la propuesta concreta, pensamos, la Ley Federal de Cinematografía ya contempla en su artículo 31 una redacción donde están incorporados los estudiantes de cine. Se las leo. Las empresas que promuevan la producción, distribución, exhibición y o comercialización de películas nacionales o cortometrajes realizados por estudiantes de cinematografía contarán con estímulos e incentivos fiscales que, en su caso, establezca el Ejecutivo Federal. Propongo que se establezca en qué consiste el en su caso. Proponemos una redacción que les podemos compartir, que es: las instituciones públicas de educación superior en el arte cinematográfico podrán acceder a fondos de producción y exhibición de cortometrajes y largometrajes incluidos en su plan de estudios que permitan asegurar el cumplimiento cabal de la formación profesional. Claramente es una redacción que debe ser analizada, ponderada, considerada en sus ventajas y desventajas, pero creo que si está inscrito en el artículo 31 es momento de definir en qué quiere decir esta salvedad en su caso. Sugiero que se analice la promoción de mecanismos y figuras fiscales diversas para la gestión de proyectos estudiantiles,
pero con múltiples naturalezas. No es nuestra intención unificar una visión secesera, al contrario, queremos ser eje que detone o que ayude a que sean visibles las diversas realidades, los diversos entornos y audiovisiones de los cineastas de todas las regiones con diferentes modelos educativos en los cuales el CCC se pone a su disposición. Y de ser posible, pues esto impactarlo en otras leyes como la ley del impuesto sobre la renta y las reglas implementadas para tal efecto, que de alguna manera ayuden a promover, desarrollar y operar estos mecanismos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Alfredo. Agradezco que hayas hecho la tarea porque la idea era precisamente que no solamente se comentaran, sino que nos trajeran propuestas concretas con respecto a las reformas de ley. Las recibimos y eso nos pasan el balón de a nuestra cancha para empezar a trabajar en ellas. Muchas gracias. Muchas gracias. Se encuentra también con nosotros la Procuradora Social de la Ciudad de México, la licenciada Patricia Ruiz Anchondo. Bienvenida. Se encuentra también con nosotros Geraldine Oreiván de Bancomex. Areiván, ¿verdad? Areiván de Bancomex. Quien en un ratito nos hará comentarios con respecto a temas que hemos estado trabajando con Bancomex, que son, me parece que son buenas noticias y que estuvimos reservando para que se dieran el día de hoy. Gracias, diputado presidente. Le cedo la palabra ahora a Fernando de la Fuente, presidente de Canacine. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Soy Fernando de Fuentes, presidente de la Canacine. Soy productor de oficio. Tengo apenas de ser elegido en la Cámara 7 meses, 8 meses, así que es un ambiente para mí muy interesante y creo que puedo aportar mucho con una visión distinta a la que ha tenido la Cámara en años anteriores. Como ustedes saben, Canacine tiene miembros y individuos y empresas que representan a todos los sectores de la cadena productiva de la industria cinematográfica. Nosotros traemos la consigna, como siempre, de que la industria cinematográfica, de que el cine mexicano siga creciendo. Creo que se ha hecho muy bien en estos años recientes, gracias a estímulos, gracias a políticas públicas. Hemos roto récords de películas producidas, roto récords de películas estrenadas, también se han roto récords de asistentes a ver películas mexicanas, así que estamos muy contentos de esa inercia, queremos que siga aportando. Dato importante también es que un reciente estudio de la UNAM posiciona a la industria cinematográfica en los últimos años como uno de los líderes en crecimiento de todos los sectores de la economía, creciendo en un promedio al 8% anual, toda la industria cinematográfica, a diferencia pues del Producto Interno Bruto Nacional, pues que el promedio anda como en 2, 3, ¿no? Entonces, creo que es una industria que hay que proteger, que hay que seguir alimentando, que hay que entender que hay diversos públicos, que hay diversas películas, que hay diversos actores y que muchas de las propuestas probablemente se contraponen unas de otras. En cuanto a propuestas concretas, solo traigo un par del sector producción de la Cámara y puntualmente, no sé si preferiría, si se puede darle la palabra un segundo a Leo Simbrón, que es nuestro... Ándale, Alex. Ándale, Alex. Perdón, Presidente del sector producción. Leonardo Simbrón, soy actual presidente del sector de productores de largometraje de la Cámara de la Industria de Canacine. Y bueno, si bien tenemos comentarios de lo que podría ser una renovación de la ley cinematográfica puntual y que podríamos mandar en su momento desde Canacine en representación de los agremiados a la Cámara,
Hay una cosa que hemos estado discutiendo recientemente y que tiene que ver con nuevas tecnologías. Esto es, en la definición actual de qué es una película nacional, se estipulan cómo se considera, las razones por las cuales se considera una película nacional y las razones por las cuales es una obra cinematográfica con explotación mercantil, y se define esa explotación mercantil. El punto que hemos discutido y que eso ayudaría a que los estímulos, subsidios existentes actualmente se desatoren de distintas formas, es entender algo que ya está en la ley, pero que no se está respetando del todo, que es una película, una obra cinematográfica, no necesariamente tiene que ser estrenada en salas de cine. La ley ya lo define así, lo define de una forma muy específica. En el artículo 18 lo define así. No lo voy a leer, lo tengo aquí, pero no es necesario leerlo. El artículo 18 lo define, que puede ser estrenada no solamente en salas cinematográficas, sino en cualquier otro medio conocido o por conocerse, siempre y cuando tenga un acceso público. Vamos, que la gente tenga posibilidades de acceder. Esto permitiría de forma cabal desatorar un problema que distintos subsidios y estímulos que tenemos y que se han trabajado por muchos años permitan el desatoro de muchas obras cinematográficas que por distintas cuestiones que exigen que se exhiban. No llegan a salas comerciales, a salas de cine comercial. El hecho de estrenar en un festival, por ejemplo, debería contabilizar como un estreno público. El hecho de que tengan una salida pública en otro medio, llámese sistema de cable, plataforma, o que sea un estreno verdadero, un estreno público, también debería contar como estreno cinematográfico. Una película, obviamente, el cine siempre será mejor verlo en el cine, pero no es la única forma de verlo. Y el entender esta parte que ya está en la ley, simplemente es redefinirla y hacerla mucho más clara, nos permitirá a todos los que generamos contenidos a nivel nacional y que exportamos al nivel internacional, permitiría un desatoro de muchos procesos que hoy en día nos ponen en problemas porque no encontramos un espacio de estreno cinematográfico. Estamos produciendo más de 162 películas. Víctor, que es el oráculo de los números, me podría decir, 170 en promedio anualmente en los últimos años. Obviamente eso satura la salida de las películas en salas, no solamente competimos contra nosotros mismos, sino contra el cine internacional. Ya hablaremos de distribución en su momento, pero sin duda el hecho de obligar a todas las películas a estrenarse exclusivamente en salas comerciales provoca una saturación que limita a productores que puedan hacer su siguiente proyecto, porque siguen esperando un momento, una salida que les dé algunas pantallas. Esa creo que es la parte fundamental de una de las cosas, de las muchas que hemos estado discutiendo, y por el tiempo pues es donde me voy a detener. Pero te puedo hacer una pregunta, Alex. Si estamos hablando de estrenos públicos, Leonardo. Si estamos hablando de estrenos públicos, si yo pongo cine en tu colonia y pongo ahí mi pantalla, lo estreno ahí, tendremos que definir precisamente lo que consideraríamos como estrenos públicos para que tampoco se preste a que pues ya les puse sus sillas, puse mi pantalla, ya hice mi estreno público y continuamos, porque entonces caeríamos completamente en el extremo, sí, ¿no? Sin duda hay que definirlo, por eso una de las propuestas que nosotros tenemos, una de muchas propuestas, es definirlo con más cabalidad. Festivales me parece fundamental. Y otro tipo porque hay películas que en efecto no encuentran una salida comercial en pantalla grande, pero son muy exitosas a nivel de otro tipo de estrenos. Puede ser directamente a televisión, puede ser a través de plataformas digitales, y eso no las demerita en su calidad, ¿no? Podemos discutir mucho los recientes sucesos, ¿no? La difícil salida por cuestiones comerciales de una película que se llama Roma, y si hubiera salido exclusivamente en plataformas digitales, no la hace menos película y no la hace de una menor calidad cultural.
Por eso, para nosotros, el hecho de definir muy bien ese estreno nos ayuda mucho a desatorar muchos otros elementos que están por ahí. Tenemos otros temas, tenemos temas de distribución, tenemos temas de exportación, tenemos temas de coproducción internacional, pero creo que pues mandaremos un documento más en específico y también hablar de la formación de públicos. Lo último que quiero decir es que hay muchos tipos de cine, pero al final hacer cine es una sola labor y se vale hacer muchos tipos de cine porque hay muchos tipos de públicos y hay que darle la misma oportunidad a todos esos cines. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Cedemos la palabra ahora a Ernesto Contreras, presidente de la AMAC. Aquí está de este lado. Ahí te lo paso. Hola, buenos días. Yo soy Ernesto Contreras, presidente de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Y bueno, antes que nada agradecer la apertura, nuevamente el diálogo a la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados. Y bueno, yo lo que traigo son una serie de reflexiones derivadas de todas las mesas de trabajo que hemos realizado en la Academia con diferentes gremios de la comunidad cinematográfica. Así que, bueno, venimos 3 personas de la Academia, habemos varios miembros, pero en representación Rodrigo Herranz y Mónica Lozano, quienes compartirán algunas de las propuestas concretas. Y bueno, básicamente quisiera comenzar con un contexto del tema que estamos tocando hoy. Y es que en 1992, en el contexto de políticas neoliberales, se expidió la Ley Federal de Cinematografía, cuya vigencia se extiende hasta nuestros días. Sin ser forzosamente su causa, o al menos no la única, la entrada en vigor de la ley coincide, pues, con la peor etapa de muchas décadas para la producción y la exhibición del cine mexicano. Gracias a mecanismos como los fondos de producción, Foprocine y Fidecine, y el estímulo fiscal al cine mexicano, Eficine, a mediados de la primera década de este siglo, nuestra cinematografía comenzó a recuperarse y en poco tiempo alcanzó niveles de producción muy por arriba de las 100 películas al año, solo comparables con momentos de mayor auge de la llamada época de oro. A la par, las películas producidas en nuestro país fueron reconocidas en importantes espacios a nivel internacional, siendo el León de Oro del Festival de Venecia y el Oscar a Mejor Película Extranjera, ganadores hace unos meses por Roma, de Alfonso Cuarón, tan solo los premios más recientes de una larga lista de importantes galardones obtenidos por películas y cineastas mexicanos. En contraste, con esta notable recuperación de la producción fílmica, la exhibición del cine mexicano no ha tenido un proceso de crecimiento equivalente. La falta de políticas claras de apoyo a la exhibición de películas nacionales, así como de herramientas normativas que frenen las prácticas casi monopólicas del cine norteamericano y sus aliados comerciales en la exhibición, ha impedido que el cine mexicano tenga una presencia en pantalla proporcional a su nivel de producción y reconocimiento. Si a esto aunamos el hecho de que la manera de repartir cada peso en taquilla deja en último lugar cronológica y porcentualmente al productor nacional, el primero que invierte en un proyecto cinematográfico y el último en recuperar, en franca desventaja frente al distribuidor y el exhibidor, tenemos una industria que, aunque produce mucho, aún no ha podido construir los cimientos sólidos de un crecimiento sano y sostenible. De ahí que, a pesar que México sea uno de los mercados más redituables en el consumo cinematográfico a nivel mundial, una importante proporción del dinero recaudado en nuestras salas termina en los Estados Unidos y no contribuye de manera alguna a robustecer el cine nacional. Las películas mexicanas siguen enfrentando los mismos problemas para llegar al público que antes de la implementación del Eficine y de los demás mecanismos que permitieron recuperar nuestra producción. El vertiginoso desarrollo de las plataformas digitales de exhibición, por otra parte, plantea caminos y condiciones que no existían hace apenas una década. Ya no digamos a principios de los 90, cuando la Ley actual federal de cinematografía fue redactada. Los públicos de hoy se forman en buena medida en las plataformas de streaming, además de la televisión y la piratería. En México, el 50% de la población no puede ser público de cine porque, para empezar, no tiene un cine cercano a su población, además de que el precio del boleto vale más de la mitad de un salario mínimo, lo que para la mayoría de las personas es muy caro. El público no es tan solo el último eslabón de un proceso, sino que está en el centro mismo de la creación. Las leyes suelen ver al espectador como un consumidor pasivo. Nosotros pensamos que hay que apostar por un espectador ciudadano, que haga valer su derecho consagrado en el artículo 4 constitucional, el acceso libre a los bienes culturales, incluidos los cinematográficos. Por ello, aspiramos a que el cine sea declarado actividad estratégica en la Constitución.
que nuestro cine sea reconocido no como un enfermo al que hay que darle un trato especial, sino como uno de los pilares de nuestra cultura, y que, como tal, nuestra ley fundamental garantice y proteja la libertad de los creadores y el acceso por parte del público. Hoy en México, el piso no es parejo para los distintos actores de esta industria cultural que es el cine. Los bienes culturales no pueden ser tratados como mercancías, sujetándolos a las reglas de oferta y demanda. Cuando la regulación solo tiene una visión de mercado y no se relaciona con el derecho cultural e impide que la creación llegue a los públicos, cumple una función similar a la censura. Las obras cinematográficas son bienes culturales que pertenecen a la nación y como tales se tendría que garantizar la preservación de su existencia y el derecho del público mexicano a acceder a ellas en las mejores condiciones posibles. Es necesario alinear las leyes de cultura, cinematografía, educación, trabajo, comunicaciones y competencia económica con el fin de que el Estado regule la actividad cinematográfica y establezca condiciones equitativas para garantizar el derecho de las audiencias al consumo de los contenidos cinematográficos y audiovisuales nacionales. La realización de las obras cinematográficas y audiovisuales debe estar sujeta, ante todo, a los intereses culturales de la nación mexicana, al ejercicio de la libertad de expresión de los creadores y a criterios de pluralismo y diversidad. Necesitamos una revisión profunda de la Ley Federal de Cinematografía, reformándola, actualizándola, redimensionándola en función de estos nuevos paradigmas, con sus obligadas implicaciones transversales con la Ley Federal de Telecomunicaciones y la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, así como con los tratados de libre comercio que México firma con otras naciones. Es necesario adecuar la Ley Federal de Cinematografía al contexto y las necesidades actuales. Entre otras cosas, resulta urgente reformar el artículo relativo a cuota de pantalla, permanencia en salas, media de continuidad y concentración de la oferta. Debemos sentar las bases normativas para consolidar nuestra industria cinematográfica y, a la par, regular la industria audiovisual considerando los nuevos paradigmas de la convergencia digital, de las multipantallas, de los esquemas de negocios y servicios transfronterizos, de las nuevas y diversas plataformas de distribución y consumo de contenidos audiovisuales, donde se exhibe gran parte de nuestra producción. Hoy no existe marco regulatorio para estos servicios y su impacto afecta a los derechos culturales de propiedad y de autor. Ante todo, es necesario cerciorarnos de que existen las bases normativas que aseguren nuestra soberanía cinematográfica, que no solo tiene que ver con una industria, sino con la presencia en pantalla de nuestra memoria, nuestra identidad y nuestra diversidad cultural frente a las visiones estandarizadas y hegemónicas de la industria norteamericana. Muchas gracias. Gracias. Les recuerdo que podemos, después de la intervención, podemos interactuar con alguna pregunta, si es necesario, por parte de los diputados o de los actores que están participando. Muchísimas gracias. Se encuentra ya con nosotros Edgar Valenzuela Vargas, director general del Consejo Nacional de Cinematografía. Bienvenido. Se incorporó también con nosotros la diputada Simei Olvera Bautista. Bienvenida, diputada. Cedemos la palabra ahora a Gabriel Retes, productor y director de cine, por favor. Buenas tardes. Coincido contigo, Ernesto, en todo lo que has dicho. Hablar de ley cinematográfica es hablar sobre industria, pero sobre todo es hablar sobre arte. Arte, el séptimo arte. Eso es lo que estamos legislando. El Estado proporciona a los cineastas 800 millones de pesos para la producción de un mínimo de, acabo de escuchar, 70 largometrajes. 170. Pero no todos apoyados por FIDE, FOPRO y EFI. 90 películas, el Estado pone 800 millones para que nosotros produzcamos 90 películas, que después muchas de ellas no se van a ver, y las películas están hechas para la pantalla grande. Quede muy claro que estamos hablando de cinematografía. Lo demás son agregados. Por supuesto que estoy de acuerdo en el streaming, en todo, pero el cine está concebido y por eso cada vez hay más salas. De hecho hay 6.600 salas, de las que vamos a hablar ahorita en un momento.
Los dos fondos, los de Fidecine y FOPRO, están funcionando muy bien. Donde estamos mal es en Eficine, que es el fondo con más recursos. Se otorga como un estímulo fiscal para las empresas aportantes, quienes evalúan y eligen los proyectos cinematográficos que les convienen. Ojo, ninguna empresa, como está ahorita el sistema de Eficine, va a aportar dinero para una película que lesione, aunque sea ligeramente, los intereses de ese empresario. En cambio, si las empresas participantes depositan los recursos en un fondo común apoyando al buen cine mexicano, de tal manera que los cineastas de Oaxaca o de Durango o de cualquier estado de la República, o yo mismo no conozco a un empresario que pague de impuestos sobre la renta 200 millones de pesos para que me ponga 20. En el caso de que hagamos una bolsa común, ese muchacho de Durango sí va a poder expresarse. Las empresas recibirían a cambio funciones especiales, boletos para sus colaboradores y, por ejemplo, el reconocimiento como empresa socialmente responsable. Entre otros de los puntos, creo que los sindicatos de cinematografistas debemos estar representados en los 3 consejos que evalúan cómo se reparte el dinero público. Respecto a la exhibición, sí se están haciendo más de 150 largometrajes, más medios y cortometrajes en los que somos una potencia. Por lo que es lógico que solicitemos directo el 30% de las pantallas, porcentaje en el que a lo mejor podemos hacer caber al cine iberoamericano, que es el cine nuestro. Los cineastas somos visionarios. No es posible que una joya, como hablar en otro idioma de mi colega Contreras, salga con 20 pantallas, mientras el mismo viernes sale una película de Hollywood con 2,000 pantallas. ¿Es cierto eso o hasta con más? Somos visionarios, repito. Hay que ver Canoa, de Felipe Casals. Hay que ver cómo se están repitiendo los linchamientos. Hay que ver Los albañiles, de mi colega Jorge Fons. Ahorita hay 10 millones de trabajadores de la construcción que no tienen seguro social. Hablando de eso, yo creo que hay que dejar de decir trabajadoras domésticas. Son trabajadoras del hogar. El que quiera vaya al diccionario para ver lo que significa domesticar. En concreto, pedimos una cosa, voy a agregar, disculpen. Nos ha venido también a crear competencia desleal el hecho de que se estén doblando. Eso sé que no sé cómo lo podamos hacer, pero cómo doblar las películas para adolescentes y adultos y a competir al lado de nuestras películas. No hay manera de que yo o un actor, hablo de Luis Felipe Tobar, pueda competir contra un actor de estos que tienen todas las páginas de los periódicos. En concreto, pedimos el 30% del tiempo de pantalla para el cine mexicano. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel. Le cedemos la palabra ahora a Ángel Flores, director de cine. Yo provengo de una familia dedicada al quehacer audiovisual. Nací literalmente en un set. Al día de hoy, mi familia, los hermanos, mi exmujer, mi mujer, todos nos seguimos dedicando a esto. Digamos que este gremio es nuestra gran familia. Pero hay algo que nos está poniendo en la mesa de discusión y que es un eje fundamental, principio y fin del proyecto de nación por el cual las y los mexicanos optamos el 1 de julio del 2018, que es el ser humano.
los valores humanos, los derechos humanos. En el quehacer audiovisual nos estamos olvidando de dónde empieza y dónde acaba. Empieza con el trabajador de la industria audiovisual, de la industria cinematográfica. Hoy por hoy, como nunca estamos trabajando fuera de la ley, con directores extranjeros que nos quitan plazas, pero trabajan con visas de turista, con staffs, jalacables, choferes, planteros que no tienen ningún tipo de prestación social, que no están protegidos contra un accidente, pero que por necesidad aceptan trabajar en estas condiciones. Nosotros mismos, los directores, que se supone que deberíamos tener cierta protección, estamos trabajando sin contratos, ¿no? Nos contratan en series, en películas, de repente acaba el proyecto y ni siquiera, o en ningún lugar dice que estamos ahí. Ha habido incluso accidentes mortales que nadie se hace responsable, porque no existe el humano. Se ha dicho constantemente dentro de este proyecto de nación que nos rige, que ningún precepto económico, industrial, empresarial puede estar por encima del beneficio y del bienestar de la persona, de los y las ciudadanas, de las y los mexicanos. Y también nos estamos olvidando, y eso es específicamente lo que vengo a proponer, que el cine, como dijo el buen Gabriel, es una bella arte, es un derecho cultural de todos nosotros, mexicanas y mexicanos, acceder al mismo. Dentro de esos derechos culturales está el derecho a la diversidad, el derecho a poderme ver reflejado en una pantalla, poder escuchar mi idioma, poder ver mi idiosincrasia, mi pasado, mis ideas de futuro en el quehacer cinematográfico. Cuando llego a una sala y de repente por ahí le alcanzó la quincena y invité a los hijos y llego y las 14 salas es la misma película y es en inglés, es de otro país y luego además está doblada. No, pues eso es una competencia desleal que está rompiendo los derechos culturales que tenemos los ciudadanos. Los derechos culturales se inscriben en el universo de los derechos humanos. Por lo tanto, es muy importante que lo consideremos. Nuestras leyes, al día de hoy, vienen producto de otro proyecto de nación, al cual no vamos ahorita a perder tiempo poniéndole calificativos o analizándolo. Pero ya no es el proyecto de nación que tenemos ahora. Es nuestra responsabilidad histórica revisar nuestras leyes, en su caso modificarlas e incluso agregar leyes que vayan congruentes con los tiempos que vivimos y con la decisión que tomamos todos aquel 1 de julio. En el caso que nos compete, que es la Ley Federal de Cinematografía, es fundamental que contemplemos los derechos laborales y los derechos culturales. En la medida que no lo hagamos, vamos a seguir no hablando de distribución y de exhibición y que realmente se estructuraron bajo una arquitectura neoliberal a la cual afortunadamente ya no pertenecemos. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel. Cedemos la palabra a Inna Payán, productora de Animal Luz. Sí. El micrófono, por favor. Gracias. Muchas gracias por darnos la posibilidad de presentarles nuestras propuestas. Yo soy productora independiente, presidenta de la Asociación de Productores Independientes y miembro activo de la Academia. Quiero hablar de un tema que es complicado, pero que está pasando y no va a parar, y tiene que ver con la convergencia, cine y servicios audiovisuales. En la era tecnológica debemos de pensar en cómo estimular y promover la inversión de las grandes empresas del entretenimiento y audiovisual en México, pero también debemos de pensar en cómo regularlas para que no solo seamos maquiladores, sino entes creativos con voz propia, firme y capaces de generar identidad, patrimonio, pluralidad, libertad de expresión, etcétera, etcétera. Estamos ante la discusión a nivel global sobre el efecto del proceso de la convergencia tecnológica. Hoy lo que está cambiando no solamente es el tema de las plataformas, sino las formas de producción y las formas de consumo, lo que hace más difícil la elaboración de políticas públicas y su regulación. Ahora los procesos de convergencia tecnológica, aparte de su compleja regulación, lo que han generado es un cambio de hábitos de consumo de los contenidos que están poniendo en serios problemas a los medios tradicionales de comunicación. Ahora contamos con múltiples servicios de una misma empresa, teléfono,
televisión restringida e Internet, lo cual hace mucho más difícil la regulación y el diseño y elaboración de políticas públicas. Antes era muy fácil hacer una regulación en función de la plataforma tecnológica, satélite o radiodifusión, que tiene que ver con televisión abierta o televisión de cable. Ahora son muchos factores y mucho más fuertes intereses económicos. Los operadores de telecomunicaciones, ya sea de televisión de cable o satelital, tienen una regulación específica por los servicios audiovisuales, tienen obligaciones específicas en términos de la utilización de la red pública. Pero resulta que otras plataformas como las OTTs o el VOD no pagan por utilizar la banda ancha ni invierten por la red pública, por donde pasa la banda ancha, menos aún pagan impuestos, ya que su sede está en Estados Unidos y no en nuestro país. Esto a todas luces es competencia desleal. Incluso la discusión es si este tipo de servicios, las OTTs o el VOD, son sustitutos de los canales de servicios tradicionales. El IFT, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, tiene que regular las prácticas monopólicas que desplazan al resto de los competidores. Tiene que implementar las megamultas como está sucediendo en Europa con Google. El IFT, es la autoridad que puede ver la competencia económica dentro de los servicios convergentes. No solo debemos de pensar en el consumidor final, debemos de pensar en la cadena de producción completa. Hoy las audiencias pueden formar su propia programación, es decir, ver los contenidos a la hora que quieran, como quieran, cuando quieran. Tienen la total libertad de armar su propio contenido audiovisual. Pero ¿quién hace los contenidos? ¿De qué país vienen? ¿Qué intereses representan? Sabemos que la formación de todos nuestros ciudadanos está atravesada grandemente por el modo audiovisual. Un amigo y colega argentino nos decía que el audiovisual es el espejo de un país, es la identidad que nos muestra frente a los otros y frente a nosotros mismos. Ahora hay una división muy importante que es la de los países que pueden contarse a sí mismos a través de sus imágenes y los que no pueden hacerlo. Quienes no pueden contarse a sí mismos sufrirán un proceso de culturización y pérdida de su identidad. Y me parece que tenemos que defender a muerte ese derecho que tenemos en México de contarnos nosotros a nosotros mismos. El cine, por lo tanto, no puede estar despegado del resto de los servicios audiovisuales. Cada vez se va borrando más la frontera entre lo que es el cine y lo que son los servicios audiovisuales. Y prácticamente la mayor parte de las regulaciones de los países más avanzados están integrando ya al cine dentro de los servicios audiovisuales que proveen las plataformas. La Unión Europea ha tenido una respuesta más inmediata a este desafío. El Parlamento Europeo aprobó realizar una consulta sobre la Directiva Audiovisual y el proyecto sobre portabilidad de contenidos en línea. ¿Qué es lo que propone la directiva, que además incluye redes sociales? Introdujo la ampliación de cuotas de pantalla al 30% de producciones europeas en los catálogos de proveedores de video bajo demanda. En el caso de Netflix, proponen tener en su catálogo no solamente un 20%, sino el 30% de producciones europeas independientes y estar representadas en su algoritmo. Están proponiendo regulación específica para que las plataformas tomen acciones cuando los usuarios incluyan contenidos que inciten a la violencia o al odio y plantean una ley sobre la portabilidad de contenidos en línea, es decir, la posibilidad de que los usuarios puedan acceder a los servicios de televisión en línea, así como también a música y juegos desde otros países en la Unión Europea. Es por ello que en México tenemos que legislar para que las OTTs, televisión de paga y televisión abierta, programen mínimo el 30% de sus contenidos creados por productores y realizadores nacionales e independientes. En otros países como Reino Unido y Brasil, lo que plantean es un nuevo régimen de impuestos para las programadoras de video bajo demanda. Las recomendaciones en Brasil se están definiendo primero a partir de cobrar a los proveedores de servicios de VOD una cuota que se destine para hacer un fondo de inversión para la producción nacional. Estos deberían invertir anualmente un porcentaje de sus ingresos brutos para la producción o adquisición de derechos de obras audiovisuales brasileñas. En relación a las plataformas para compartir contenidos, los brasileños recomiendan que se pida a las empresas que entreguen informes periódicos indicando los ingresos obtenidos en el país, detallando los ingresos relativos a los catálogos de contenidos existentes en la plataforma, producidos o seleccionados por las personas jurídicas cuando las mismas sobrepasen los 110,000 millones de dólares al año. También pienso que para atraer la inversión de estas grandes empresas, por ejemplo, el caso de Colombia,
Ofrece una devolución o contraprestación para películas parcial y totalmente rodadas en Colombia, largometrajes, telefilms, documentales y animación, del 40% de los gastos realizados por concepto de servicios relacionados con la preproducción, producción, postproducción, y del 20% del valor de los gastos realizados en servicios logísticos, tales como hotelería, alimentación y transporte. Es muy importante tener órganos reguladores convergentes, ya que por el momento los órganos de competencia económica en los temas del derecho a la información y del derecho de acceso a los bienes culturales le dan un trato similar al que le dan a los cigarros y a las cervezas, lo que no implica el ejercicio y la validación de derechos humanos relativos a la libertad de expresión, al derecho a la información y con todos los derechos sociales, económicos y culturales que están reconocidos y garantizados en México en el artículo 1 constitucional. Si tenemos tecnologías convergentes y servicios convergentes, necesitamos una ley y una autoridad convergente. Ya mirarla por separado no funciona y es algo que habría que revisar y analizar a la luz del diseño de un nuevo marco regulatorio sobre el cine y el audiovisual en México. En México, en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, se establece que se fomentará la producción independiente, debiendo decir que se garantizará la producción independiente. La definición de producción independiente es incorrecta y no se ha puesto en la agenda temas tales como el establecimiento de cuotas de pantalla para los concesionarios y las medidas de fomento concreto a la producción independiente. Es urgente la definición e implementación de políticas públicas más decididas en términos de la producción de los servicios audiovisuales en México, que tiene que ver, 1, con la utilización de la plataforma satelital para recibir las películas y transmitirlas. Esa tendría que ser un permiso que otorga el Instituto Federal de Telecomunicaciones, porque le corresponde regular la plataforma y ahí podrían entrar ciertas condiciones de política pública del sector audiovisual, porque están utilizando un servicio espectro. Le corresponde al Instituto Federal de Telecomunicaciones cumplir con un mandato de pluralismo plasmado en el artículo 6 constitucional 3-B. Podemos decir que hemos tenido poca capacidad para incidir en procesos tales como la licitación digital. La Constitución es muy clara en su artículo 28 que dice: el criterio económico no podrá ser el principal criterio de asignación de frecuencias de televisión digital y abierta que incluye multiprogramación. Es decir, el acceso a la multiprogramación debería de contemplar mecanismos y medidas fehacientes que impliquen el acceso de los productores independientes a la multiprogramación. Es decir, deberíamos de establecer lineamientos y presupuestos para que productores independientes puedan acceder a la multiprogramación como una opción de transmisión de nuestros contenidos. Hay que implementar la regulación convergente antes que entre en vigor el TMEC, puesto que los términos que se han establecido en el mismo no permitirán regular en adelante nada. Debemos de trabajar arduamente y transversalmente con varias dependencias, con Hacienda, con Cultura, con la Subsecretaría de las Tecnologías de la Comunicación e Información, con Economía y con la Profeco. Muchísimas gracias. Le cedemos la palabra ahora a Víctor Ugalde, director de cine, por favor. Pensé que iba a ser el último orador, sí. Afortunadamente no lo soy porque todavía hay algo que decir, ¿no? Ya se dijo mucho, pero en el arte los detalles son muy importantes y hacen la diferencia. Casi todo el mundo hablamos de lo mismo, pero en los detalles podemos llegar a puertos diferentes. Hoy se está tratando de hacer en este país un nuevo proyecto de nación. A decir del Poder Ejecutivo, estamos abandonando el neoliberalismo y estamos entrando a una economía más justa. No es fácil, hay muchos intereses creados que se han hecho en los últimos 30 años y van a protestar para mantener sus privilegios. Le toca al legislativo tener la visión de a dónde quieren llevar a la nación mexicana, si a una nación tan injusta como los últimos 3 años o a una nación más justa como fueron las promesas de la Cuarta Transformación. Las leyes nacen viejas, pero esta ley de cine ya es una momia. 20 años después han sido demasiado.
sobre todo porque hay un nuevo escenario que acaba de mencionar Ina espléndidamente, que es el escenario digital, ¿sí? Estamos aquí porque nos dedicamos todos nosotros a las industrias culturales, ¿sí? Nos hermana el teatro, la prensa, nos hermana la literatura y ya todo mundo tiene su división de digital. El cine, la televisión y el streaming andamos de la mano. Si van a pensar en reformar este país, tienen que tener clarísimo que hay que pensar que para que se hable de industria y de arte nacional hay que pensar en la producción, no hay otra. Si no hay producción, no hay imaginario nacional y lo único que repetiríamos sería la forma de pensar de quien domine las pantallas y los canales de televisión. Hay que pensar en la producción, pero también hay que pensar cómo ese imaginario se puede poner en comunicación con todos los habitantes de este país. No podemos seguir manteniéndolos segregados, ya sea por políticas económicas, ya sea por acceso tecnológico, ¿sí? Estamos en un momento que tendríamos que considerarlo de emergencia nacional en materia de cine. La ley de 1992 que logramos reformar en el 98, porque la del 92 todo lo dejó a las fuerzas del mercado, y las del 98 regresó con las obligaciones básicas que tiene un gobierno. Ahorita estamos en un buen momento, pero es de emergencia nacional. Hay un severo desequilibrio en los factores de la producción. Voy a dar un solo dato porque nomás tengo 5 minutos, traía como 30 páginas, pero del 2005 al 2018, nada más a mitad del camino del TLC, se hicieron 1,300 películas de largometraje, 1,304 películas de largometraje, de las cuales llegaron a las pantallas de la Ciudad de México, no Monterrey, no Chihuahua, no Chiapas, solo en la Ciudad de México 816. O sea, de entrada tenemos un déficit casi de 488 películas sin estrenarse, que es la producción, después de que nos dijo Leo que son 170 en promedio, pues son la producción de 3 años. No se ha estrenado la producción de 3 años y los empresarios que invirtieron no han podido recuperar su dinero para hacer otra película. Si se hace otra película, hay trabajo, hay impuestos, hay riqueza, hay muchas cosas. Pero si este dato no fuera alarmante, tenemos que pensar que la Ciudad de México no es el todo. Somos el 20%. Al resto de los 31 estados solamente ha llegado un promedio de 31 películas al año. ¿Sí? 31. Y hacíamos 170. Hay un déficit de 140 películas que no llegan a todos los habitantes de este país. Por eso estamos en condiciones ruinosas, ¿sí? Estamos hablando de que hay la producción de 5 años sin estrenarse en las pantallas del país. Eso es terrible, ¿sí? Lo mismo sucede en la televisión y lo mismo sucede en el streaming. Por eso, todo lo que se va a hablar aquí es simplemente para cumplir el capítulo 1 de la Constitución Política Mexicana, que habla de los derechos humanos y sus garantías fundamentales. Expresarnos en cine es una obligación que tiene cualquier gobierno que esté para hacer una política pública para garantizarnos la libertad de expresión. Y es un derecho humano y está firmado en el Tratado de los Derechos Humanos. Pero no esa es la única obligación, hay una nueva obligación que el gobierno mexicano signó en el 2005, que es el Tratado de la Garantía de la Diversidad Cultural. Ahí no nada más se obliga a que el gobierno nos dé las herramientas para expresarnos en las industrias culturales que son muy caras. Ahí también se obliga al Estado-Nación a hacer políticas públicas para que ese imaginario circule en el país y en el mundo
y esté en contacto con la nación que lo produce. Acuérdense que lo rico del mundo es la suma de la diversidad. Hoy, que el libre comercio nos ahoga y casi nos extingue con malas prácticas comerciales, es urgente una toma de política nacional en el poder legislativo. Va a costar mucho por los intereses creados, pero México es la suma de todos los países de América Latina. Podemos sobrevivir cualquier crisis económica como la del crecimiento del 1.2% que ya anunciaron, desarrollando el mercado interno. Y las políticas de la Cuarta Transformación van para el desarrollo de del mercado interno, y el primero que se va a ver beneficiado si se tiene una política atinada es la industria del espectáculo y en especial el cine. Hay muchas formas, espero que este sea el inicio de una larga amistad que durará 3 años, donde se haga una política pública de las industrias culturales, porque desde hace años, cada vez que la UNESCO pide un informe, salimos reprobados, y es el momento de pasar, aunque sea con 6. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias, Víctor. Con base a los números alarmantes que nos acabas de decir con respecto a la exhibición de las películas, concretamente, ¿cuál sería la propuesta para cambiar esos números? Tiene que ser una política amplia, le hemos estado platicando con el IMCINE, pero el primer paso, es lo que han dicho ya algunos compañeros, es utilizar las herramientas que nos permite el Tratado de Libre Comercio con América del Norte vigente, que establece en una de sus reservas que México podrá reservar para sus películas hasta un 30% del tiempo de pantalla, hasta el 30%. Sabemos que hay películas por zona, sabemos que hay películas que gustan a diferentes públicos, pero es urgente, y lo van a decir muchos de mis compañeros que han estudiado el TEMEC, que hay que reformar de urgente y obvia resolución. En lo que peleamos toda la ley nos vamos a tardar 1 año y medio, pero necesitamos cambiar un artículo, el artículo 19, fracción 1, que dice el tiempo de pantalla será del 10 y el TLC nos permite poner el 30. En una sesión con un buen acuerdo entre todos los partidos que les guste la nación y el cine, se puede lograr. Ahora, ya dijeron en la academia que si se pueden 2 cositas más, como es la media de continuidad y otras cosas, pero se tiene que hacer urgentemente antes de la firma del TEMEC, porque como ya lo expresaron aquí también, si se firma el TEMEC con estas leyes y tenemos malas leyes en todas las industrias culturales, ya después no las vamos a poder reformar, porque si no nos van a demandar las empresas norteamericanas por cambio de condiciones. Entonces, yo sí creo en el nacionalismo, nací el 15 de septiembre, imagínense, voy jodido, no hay para dónde hacerse, ¿sí? Entonces, creo que si ustedes tienen mayoría, así como el PRI nos echaba a perder porque hacíamos buenos discursos, pero perdíamos la votación porque tenían mayoría, ahora, si el proyecto de nación es nacionalista, debería de apoyar a las industrias culturales, y este 30%, como decía Ina, tiene que ir también al streaming, tiene que ir a las obligaciones. Tenemos cómo se fueron eliminando las obligaciones de consumo por los grandes medios. Sabemos que igual fue el diputado que lo hizo, sabemos qué partido lo hizo. Creo que es el momento de cambiar el rumbo de la nación. No se va a lograr en 6 años, pero cambiar el barco hacia el desarrollo de la nación, y que aquí se quede la riqueza, y la riqueza intelectual, que ya no estemos pensando qué se hace en Kansas, pero ignoramos qué pasa en Chiapas, que ya no estemos pensando en Hollywood sin haber pensado en Veracruz. Gracias. Gracias. Todo esto lo estamos apuntando, el gobierno tiene la facultad de reservar hasta un 30% dentro del tratado, pero eso, a fin de cuentas, si yo se los pregunto como directores, con el tema de la exhibición, ¿qué garantiza que la película, porque por lo que estoy escuchando, o los criterios que toman,
¿Una película puede tener éxito con base a la exhibición? El mercado cinematográfico es un mercado muy acotado. Multiplíquenlo por 52 semanas, 365 días, 4 funciones por día o 5. Ese es lo único que puedes ofertar. Y se toman las mejores fechas y se toman las mejores salas, y el que sabe tomar eso puede llevar a la bancarrota a todas las cinematografías que los quieren competir. ¿Qué es lo que está pasando actualmente? Porque la MPA es lo que hace, malas prácticas comerciales, hace prácticas de cártel, ¿sí? Se ponen de acuerdo y no se pisan los estrenos multitudinarios, y además salen con 50, 60, hasta el 88% de todas las pantallas, y no le permite al consumidor elegir una película. Tiene que consumir la que ese día está en el 88% del cine nacional. Yo presido un observatorio público cinematográfico y llevamos el día a día de este tipo de prácticas. Se las ponemos a disposición a la comisión para que vean lo malo, porque el problema es que cuando se firmó en 1992 la ley que nos dejó a todos en el libre comercio, nos mandaron a los mexicanos con las manos amarradas, ¿sí? En el 98 nos quitamos las amarras, pero no hemos logrado crecer desde el 98 en términos reales, por las malas prácticas. Urge una política que tiene que ir de acuerdo con 10 o 12 leyes. Pero hablan de políticas públicas. Públicas donde se impongan, de alguna manera se ponga esa cantidad de salas de exhibición, que a fin de cuentas, vuelve la pregunta, ¿qué garantiza que el público vaya a ver esas películas? Te voy a decir qué lo garantiza: la promoción, la calidad, el bien seleccionar. Exactamente. ¿Sabes tú que una película norteamericana impuesta por este tipo de prácticas tiene como espectadores 1,951 espectadores por pantalla utilizada, y una película mexicana tiene en promedio 1,516, y eso que nomás sobrevivimos porque nos programan en las malas fechas? Pero sí hay películas mexicanas que muchísimas o producciones mexicanas que tienen éxito no solamente aquí, sino en Estados Unidos, con base a lo que acabas de decir, sí, que es la calidad, la producción, el contenido. Entonces, ¿por qué unas películas sí funcionan y otras no? Si analizas objetivos y analicemos. Sí, tratando de ser sencillitos como un argentino. Punto número 1, todas las industrias de todos los países producen mucho, ¿sí? Pero en Estados Unidos las pantallas grandes las domina la MPA, ¿sí? En México las pantallas y la programación la domina la MPA. Voy a decir un dato con el que me van a decir que no entienden bien mis números, pero la MPA estrena 85 películas nada más al año, 85, pero utiliza entre el 60 y el 70% de todas las pantallas del país. Sus números son muy similares a los mexicanos, pero multiplícalo por miles de pantallas, ¿sí? Por eso de repente nosotros vemos que una cinta tiene millones de espectadores, pero eso va en contra del libre comercio. Es una práctica que está prohibida en los supermercados, no está prohibida en las salas de cine, porque ni la Profeco, ni la COFESE, ni el IFT actúan, ¿sí? O sea, nos han dejado al libre comercio, pero otra vez con las manos atadas. Lo invitaría, señor presidente, creo que ya tienen que ir a votar. Sí, tenemos que ir a votar, pero estamos viendo si van, tenemos 5 minutos. Lo invitaría, señor presidente, a hacer con la academia, con la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, con el observatorio y 2 o 3 grupos más que se dediquen a la investigación. IMCINE, que tiene un anuario espléndido, que ahí viene todo lo que yo digo sale del anuario de todos los años. Entonces, para que veamos las repercusiones
económicas, políticas y sociales del modelo actual y cómo se puede mejorar metiendo esta obligación del 10 al 30, metiendo una media de continuidad, porque ahora nos dan una semana de estreno, pero en la segunda semana nos trituran, se cae la publicidad. Obviamente las películas que necesitan esto son las películas... ¿Pero que no son lo rige real. el mercado? Pero no, es que estoy hablando que no son prácticas del mercado, estas son malas prácticas del mercado. Es bien diferente el mercado, la competencia entre 100 jugadores, la competencia entre 10 jugadores y la competencia entre 2 jugadores. Le pasamos el micrófono a Mónica, que también quiere participar en esta serie de preguntas.